tu Espíritu Santo, Señor mi Dios, en cada palabra, en cada cosa que hagamos, Señor, en esta noche. Denos la sabiduría y la inteligencia, sobre todo, Señor, para utilizar las palabras apropiadas, Señor. Diríjanos en esta noche y en nuestra exposición también, Señor mi Dios. Bendiga la vida del pastor y de su esposa, Señor mi Dios, la hermana Elvita. Damos las gracias por ello, en el nombre de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Pastor, buenas noches, hermanos, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Pedro. Buenas noches, Fabiola. Buenas noches. Pastor. Hermano Pedro, buenas bendiciones. noches. Buenas noches, mi hermana Pilar. Hermana Lourdes, que le escuché hablar del Espíritu Santo. Entonces, quedamos que el Espíritu Santo es una fuerza activa de Dios, es el viento de Dios, es la fuerza activa de Dios. En eso quedamos, ¿cierto, Lourdes? Sí, pastor, sí. ¿Ah? Sí. Así es, María Elena. Yo escuché que eso dicen los testigos de Jehová. Pero ¿qué dice usted? Que no, que Dios, Espíritu Santo, es una persona completa de la Trinidad. Así es, muy bien. Es el poder. Okay, está. Pero fíjense ustedes, hay dos conclusiones que son buenas, son bonitas. La que más se utiliza es la conclusión recapitulando. ¿Por qué la conclusión recapitulando? Porque cuando nosotros predicamos los 3 puntos, las personas no recuerdan los 3 puntos. Y si no recuerdan los 3 puntos, si no está en su razón los 3 puntos, el Espíritu Santo no puede tocar a esas personas porque no están razonando. Recuerde que para usted poder ser persuadido, usted tiene que razonar. Usted tiene que razonar. Por ejemplo, si se le dice a usted que si usted no se entrega a Cristo Jesús y muere, le va a tocar pasar la vida eterna alejado de Cristo. Efesios 2. Alejado de la ciudadanía de Israel. Y la vida eterna no son 10 años, ni 15, ni 20. No es ni siquiera 100 años, ni 1000, ni 1.000.000. Son todos los años del mundo en que su cuerpo físico ya se ha podrido y su cuerpo espiritual, que no sabemos cómo es, está clamando por una gota de agua. Si usted no le explica esto, él no puede razonar. Y cuando usted le dice, pero si tú te entregas a Cristo Jesús, reconociendo que Él murió en tu lugar, donde tú has debido morir, Él murió. Y Él bajó al infierno, dice Primera de Pedro 3, en espíritu. Bajó donde tú y yo debíamos bajar por nuestros pecados. Y ya Él bajó. Él murió en tu lugar. ¿Entiendes? Para que tú tengas vida eterna. Entonces, si te entregas a Cristo, no tienes que decirle entrégate, porque no eres tú que lo vas a salvar. Pero si te entregas a Cristo, Él tiene ya el momento y la capacidad para Él razonar. Porque si lo hace emotivamente, no va a funcionar. No puedes apelar a las emociones, tienes que apelar a la razón. Porque es que el arrepentimiento es metanoia. ¿Vio? Metanoia. No es metamelomai. No es apelando a las emociones. ¿Ok? Tampoco es apelando al telema, a la voluntad. Es al razonamiento. Es al intelecto, es al pensamiento. Es a tu mente. ¿Ok? Ok. Hermana Rocío, usted tiene ahí los diferentes tipos de cómo concluir de acuerdo al libro de El Sermón Eficaz. Deme los títulos nada más. Ok, ¿qué más?
Ujú. Ok. ¿Qué más? Ok. Pero si usted se da cuenta, la persuasión y la invitación, aunque el autor las pone como un ejemplo, no son más que partes del sermón. ¿Ok? Son partes del sermón. Una buena conclusión es la recapitulación. Una buena conclusión es un evento actual. ¿Ok? Algo que haya pasado allá en Ecuador. Mataron 100 presos en la cárcel. Usted puede utilizar ese evento actualizado para concluir. ¿Qué les parece? Al mismo tiempo es una demostración. ¿Qué les parece si ustedes caen en la cárcel por cualquier error? Allá están en la cárcel y usted es uno de los 100 que murieron la semana pasada y usted le tocó morir sin Cristo. ¿Dónde va tu alma? Entonces, este evento actual, contemporáneo, hace que este sujeto piense lo que es morir sin Cristo. Y hay multitudes de versículos bíblicos. Santiago 4:17. La neblina, la vida es como el soplo, como la neblina, que aparece de repente y de repente se desvanece. ¿Ven ustedes? Eso trabaja en nuestra mente. Una ilustración es otro ejemplo. Es otro ejemplo. ¿Qué le pasó a Judas cuando murió? La Biblia habla de la muerte de Judas. La Biblia habla de la muerte de la esposa de Lot. Son los dos mejores ejemplos de una conclusión. Recapitulación y una ilustración bíblica. No de que a un amigo mío, esto no, bíblica, que la persona puede ir ahí. Ok, hermana Leila, y de introducción, y un ejemplo de introducción, ¿cómo introduciríamos? Bueno, la introducción es, bueno, sé que la introducción dura el 10% de la predicación, o sea, unos 3 minutos, y se puede también hacer una ilustración en la introducción. O sea, que puede ser una ilustración. Sí, está bien. La introducción puede ser una ilustración. Perfecto. ¿Y qué dice el sermón eficaz, hermana María Elena? ¿Qué dice el sermón eficaz de cómo se puede introducir de acuerdo al doctor James Crane? ¿Cómo pudiéramos introducir? ¿Cuántas introducciones? ¿Cuántos modelos? ¿Cuántos ejemplos tendríamos ahí? ¿Cuántos ejemplos de introducción, pastor? Sí, él da O un ejemplo. ¿cuántos ejemplos? Sí, ¿cuántos modelos? ¿Cuántas formas para introducir tiene él ahí en el libro? Un ratito, pastor. Formas. Ponga introducción nada más. Introducción Sí, en el libro. estoy buscando la palabra introducción. Formas de introducción. Sí. A ver. Digo usted, 5 cualidades de tener una buena introducción. Dígala, léala, por favor. Justamente estaba haciendo el examen y ahí estaba recogiendo todos esos resúmenes de los hermanos que ya hicieron su presentación. Capítulo 5.
138, ya, claro. Son 5. 138. Son las cualidades. A ver. Pastor, ¿le puedo decir algo de la introducción? No, hermano. Un momentito, ya encontré el 138, por eso no tiene. Es que yo no imprimí, estoy con el archivo. Las cualidades de una buena introducción. Debe ser apropiado. En segundo lugar, la introducción de un sermón debe ser interesante. Esas son las cualidades. Tercero, además, una buena introducción debe ser breve. Una cuarta cualidad de una buena introducción es que sea modesta, es decir, no debe prometer demasiado. Y una buena introducción será cuidadosamente preparada. Ok, esas son las cualidades. Hermano Luis Arturo, ¿usted tiene Dígame, pastor. algunos ejemplos de cómo introducir? Podemos ser ponderando la introducción, pero siempre la introducción es realizada, elaborada cuando ya el sermón está listo, pastor. Eso lo quería objetar porque dice que la introducción lo hace luego de haber escrito todo el sermón. Y uno de los ejemplos puede ser impulsando, ponderando. Uno de los ejemplos puede ser también un ejemplo poniendo un momento que le haya pasado al predicador o al que está presentando el sermón, que le haya suscitado, pero que sea verdad, porque de acuerdo a lo que somos nosotros cristianos debemos ser la verdad. Pues sea algo que le haya realizado, no algo que se haya imaginado. Otra, la introducción no tiene que ser tan larga, porque si no, no va a tener ventaja sobre el creyente o el que está escuchando, considerando que lo va a aburrir de entrada. Tiene que ser un punto efectivo donde sorprenda al oyente o al creyente para que escuche, le dé la motivación para que escuche el sermón, le dé ese ánimo de escuchar el sermón, lo ponga, le dé esa sensación de que le atrae ver, porque el título, la introducción se la presentó de una forma especial, o sea, que le llegó, sin aburrirlo, sin interesante en ese instante. Otra puede ser una referencia, un hecho de la actualidad, puede ser que ahorita le está poniendo una introducción, algo de la actualidad que se pueda imaginar él. Puede empezar explicando vigorosamente las frases, puede expresarse de una manera que él vea que como es, si es un poco sagaz, inteligente, aparte de ser un cristiano y que el Espíritu Santo lo esté acompañando como es que nos está acompañando, entonces él debe ser imaginativo en ese instante y presentar esa introducción dentro de eso, presentando enfatizando el sermón. Ok, mi hermano, ustedes se dan cuenta que lo que dijo el hermano Luis con relación a la introducción es muy importante la primera parte. O sea que la introducción se escribe después que usted hizo el mensaje. Usted hizo su mensaje, entonces usted introduce. ¿Ok? Recuerdan, hay temas que ustedes tienen que recordar. Recuerden el texto del sermón. El texto del sermón. El tema del sermón. ¿Y qué más es la otra parte? El texto. Y el título del sermón. Esas tres cosas, el texto, el tema y el título. El tema es un resumen del texto y el título es un resumen del tema. Generalmente el tema y el título a veces coinciden y uno casi nunca pone el tema.
no voy a hablarles de esto y esto y esto y esto. Uno dice el título del sermón. Voy a predicar acerca de el hombre sin fe. No es bueno predicar sobre algo negativo, ¿ok? El hombre con fe, el hombre de fe, ¿ok? Es importante eso. Muchas veces coincide el título y el tema y nosotros preferimos tomar el título y desechar el tema. Miren ustedes. Hermana Fabiola, si usted viene a mi iglesia, ¿ok? Fabiola. Sí, 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 estoy escuchando. Si usted viene a mi iglesia y yo usted la conozco y yo le digo a usted, quiero que predique, usted llega el viernes o el sábado y yo le digo, quiero que predique en la iglesia el domingo a las 9. Y si usted no sabe cómo se puede introducir un sermón, ¿cómo usted va a predicar? Si no sabe cómo puede, las diferentes maneras de cómo concluir un sermón, ¿cómo va a concluir? Y por eso es que usted ve que tantos pastores hablan tantos disparates detrás de un púlpito, porque no son capaces de tomar una hoja, doblar su hoja que le quepa en su Biblia, ponerla en la parte de atrás o tomar un papelito de esto, pegarlo en la Biblia e invertir tiempo leyendo cómo introducir, cómo concluir, cómo persuadir, cómo invitar. Todo eso usted debe tenerlo escrito en su Biblia. Porque se supone que a usted se imagina que usted vaya un día a una reunión y de repente le digan a usted, hermana Fabiola o hermana María Elena, me pudiera traer un pequeño sermón, o sea, un devocional. ¿Qué haría usted? Va a comenzar a darle vuelta a la página y usted no tiene una carta debajo de la manga. Por eso estudiamos. Cada vez que me tocaba ir a Ecuador, yo tenía mi libreta dentro de la Biblia. Y en esa libreta yo tenía 20, 25, 30 sermones que yo había preparado durante todo el año. Evangelístico, nunca doctrinal, porque usted no puede predicar sermones doctrinales en ninguna iglesia donde usted lo invitan a predicar. Pero de ánimo, de devoción, de evangelístico, siempre 20, 30, 40 sermones. Y los predicaba y le pasaba una raya así para jamás volver a predicarlos. El pastor nunca debe repetir un sermón, jamás. Por eso el Señor le paga al pastor para que invierta sus horas preparando sermones para que le dé pasto fresco a sus ovejas y les dé agua pura, fresca a sus ovejas, no agua servida de un mes. O sea, yo me tomé el asunto en serio. Cuando a mí me graduaron como pastor y misionero, yo me tomé el asunto en serio, pensando a quién yo le servía, al Señor Jesucristo. Y no puedo servirle de una manera tan irresponsable. No puede ser. Entonces, mis hermanos, yo les recomiendo que tomen este mes para que ustedes lean, por favor, todas las páginas del Sermón Eficaz, porque es un libro que debe estar en su mesa de noche y ustedes leerlo. Deja ver cómo yo puedo introducir, deja ver cómo yo puedo concluir, deja ver si yo puedo hacer un sermón de 3 puntos. ¿Y qué tal si el texto me abarca para 4? Tengo que hacerlo de 4. ¿Y qué tal si yo pienso que lo hago de 3?
Y con el cuarto punto concluyo. ¿Y qué le parece si son 5 puntos que el sermón me da para 5 puntos? ¿Qué les parece si con el primer punto yo introduzco y utilizo los 3 siguientes como los 3 puntos para un sermón eficaz? Y con el quinto punto yo concluyo. Ese es el mejor sermón bíblico. Olvídense de introducción de un evento actualizado. Un evento actualizado llama la atención, pero no es bíblico. No hay nada más que cuando usted utiliza la Biblia, que el Espíritu Santo comienza a trabajar en los corazones de las personas con la Biblia, introduciendo con el evento presente de actualidad. Usted va a captar la atención, pero posiblemente usted no gane a nadie para Cristo, porque es la palabra de Dios que es como martillo que quebranta la roca. ¿Entienden? Es como fuego, es la palabra de Dios. No son los eventos actuales. Experiencia personal, olvídense. Olvídense, ninguna persona es tan importante para yo tomar su experiencia para introducir un sermón. Ninguna persona. Solamente un personaje bíblico. Solamente. Entonces, hermanos, hermenéutica lo es todo en la interpretación bíblica. Homilética lo es todo en la exposición bíblica. Escatología lo es todo mirando los tiempos. Yo les recomiendo a ustedes que anoten. Anoten, y cuando vayan a hacer la crítica constructiva, hermano, en el punto 1 usted dijo esto y esto y esto y esto y esto y esto, y yo considero que es esto y esto y esto. En el punto 2 usted dijo esto y esto y esto, y yo considero que es esto y esto. Y en el punto 3 esto. Porque si yo le digo a un hermano que le critique el texto, el sermón, a otro hermano, no debe haber argumentos. No debe haber argumentos. Entonces yo le recomiendo al que predique que no argumente con quien le está haciendo la crítica o quien le está corrigiendo. Porque imagínese usted, si fuera yo quien le corrigiera, ¿se da cuenta? Si fuera yo quien le corrigiera, entonces Pedro está haciendo la función del profesor que está corrigiendo. Cuando a ustedes le toque corregir, les recomiendo que anoten así para que puedan hacer la crítica constructiva clara y la persona que está predicando no pueda decir nada. Porque recuerden, son críticas que ella tiene que anotar para aprender. A quienes yo nombré, César tiene la conclusión del sermón, la hermana Kelly, las ilustraciones, la hermana Sofía, elocuencia y retórica, hermano Pedro y Lourdes, la actualidad, la actitud y el gesto, la hermana Pilar, muletillas. Ustedes 6 van a presentar esos temas. Prepárenlo porque pueden que les toque la próxima semana. La próxima semana le toca al hermano Luis Arturo un sermón expositivo analítico. Un sermón expositivo analítico. Por favor, prepárense porque ustedes van a corregir al hermano Luis Arturo. Participen. No dejen de participar para que yo no piense que ustedes no sé, trataron mal al hermano. No participen, pero háganlo con consideración. Pastor, disculpe una pregunta. Sí. Me habla Jorge. Sí, Jorge. Pastor, a mí me dijeron que también me tocaba hoy día predicar, por si acaso. ¿Quién les dijo a usted? Leo me dijo que hoy día.
Leonel, ¿usted sabe cuándo le toca a usted? Sí, ¿Cuándo? 23 me dijo. ¿Ah? ¿Cuándo le toca? A mí me toca el 27. No sé. Recuerden una cosa. Me gustaría siempre, la hermana Lourdes, por favor, que usted anote. Pastor, al hermano Jorge le toca el 13, del 13 al 20, dice ahí. Ok, entonces, hermano Jorge, usted fue mal informado. A usted le toca un sermón expositivo el 20, Jorge Luis, el 20 de mayo. ¿Ok? Gracias, pastor. Muy amable. Y el hermano Leonel le toca un sermón textual el 20 de mayo. Anótelo, por favor, porque cuando usted dice que usted me dijo, me está comprometiendo y yo no dije eso. ¿Ok? Entonces, A mí me toca la próxima semana, pastor, el 13. ¿A quién? El 13 le toca a César Alejandro. Un sermón textual. La próxima semana, César. Sí, pastor. Próxima semana. A la guerra. La próxima semana, no la última, la próxima. A mí me toca el 27, pastor. Entonces a mí me toca que el 20, pastor. Sí, el 20. Así es el pastor. Por favor, anoten. La hermana Fabiola ya lo presentó hoy, ¿ok? Hermano Luis Arturo, por favor, el día 13, Luis Arturo. Sí, tengo anotado, pastor. Sí, el día 13 le toca a usted. César Sermón Alejandro. expositivo analítico, señor. Sí, un expositivo analítico. César Alejandro, te toca el día 13 junto con el hermano Luis Arturo, pero a ti te toca un sermón textual. ¿Ok? Sí, pastor. Sí, yo lo tengo anotado. Perfecto. La próxima semana, día 20, Jorge Luis, sermón expositivo. O sea, un expositivo es un versículo por versículo. El día 20. Leonel, sermón textual, el día 20. María de los Ángeles, sermón expositivo analítico, el día 27. Así es, pastor. Pedro Luis, sermón textual, el día 27 de mayo. Y Fabiola y Pedro, les dije que se prepararan un sermón expositivo. ¿Ok? Amén. Un sermón expositivo que si hay tiempo, ustedes van a predicarlo, si hay tiempo. ¿Ok? Ok. Dele, hermano Luis Arturo, por favor. Hermano, buenas noches. Empezamos con la introducción al sermón. Tutor, pastor Emilio Marte y expositores hermana Rosita y hermano Luis. Pero ahorita la hermana Rosita se encuentra de guardia. Seguimos. Recordamos siempre que la homilética es arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Se dan principios básicos de la comunicación para hablar en público y ser un orador elocuente. Se lo ponemos a colación de ingreso para recordar la homilética. El contenido de la introducción al sermón, tenemos introducción al sermón, ventajas y peligros del humorismo, despertando el interés, límites de la introducción. Dentro de ellos tenemos cada uno un pequeño texto que vamos a ir dilucidando dentro de la exposición. Tenemos la introducción al sermón. Normalmente es el último elemento del sermón que se prepara, porque el predicador tiene que saber primero qué va a introducirse. Según Braga es un misionero de China, pastor, profesor homilético, método de estudio y misiones durante 26 años en la Universidad Bíblica.
Y él dice, la introducción es el proceso mediante el que el predicador trata de preparar las mentes y de asegurar el interés de sus oyentes en el mensaje que tiene que proclamar. Dice que asegura la buena voluntad de los oyentes y genera interés en el tema. De entrada en la introducción, Capel dice que agrega que demuestra una preocupación por los oyentes y prepara el camino para la proposición, como lo estaba indicando el pastor. Un auditorio bien dispuesto desde el principio, o sea, desde la introducción, escucha con mayor atención al predicador y sacará mayor provecho de todo el contenido del sermón según la introducción que presente el predicador, desde el punto de vista elocuente del predicador. Tenemos ventajas y peligros humorismos, ¿no? Como tenemos el chascarrillo, muchos predicadores modernos, ¿no? Han tomado esto de costumbre del chascarrillo. Esto puede ser denotando algo que humorístico, pero esto puede terminar como un payaso si es que no lo sabe manejar bien el predicador, o sea, el que está presentando el sermón. Tiene que ajustarse al tema del sermón. La mayor parte de veces estas introducciones se convierte, como dice aquí el texto, en una bufonada, el cual el predicador debe tratar de ser simpático a los oyentes, procediendo después de una parte seria y espiritual, para que así no afecte su imagen el pastor o el predicador que esté delante del púlpito, en el púlpito prácticamente. Aún grandes predicadores usan estos métodos, el cual no es censurar cuando el predicador sabe hacerlo con mesura y verdadera gracia. O sea, eso es lo que les explico, que siempre a veces entran y lo ocupan demasiado y lo exponen como que fuera un chiste o desagradable. Puede ser que a los creyentes no les llegue ese, ¿no? Más bien les impacte de otra manera. Lo malo son las burdas imitaciones de semejante proceder, o sea, imitar a alguien. Ya, esto es lo que habla de la desventaja, del peligro del humorismo. Del carácter, tenemos que hay predicadores que poseen un carácter tan simpático que no les cae mal. Este modo es de despertar la atención al oyente. O sea, hay personas, hay predicadores, pastores que desde entrada ya son agradables, le han llegado a los creyentes y son bien llevados entre la congregación. Sus maneras y su sonrisa natural y su marco adecuado de tales chascarridos inocentes se hará soberanamente ridículo y despreciable a la concurrencia a la cual trata de interesar a cautivar cuando lo hace ridiculeces o cuando lo hace desesmeradamente o demasiado elocuente, demasiado. Entonces, tenemos como el último punto ganar la atención. Las opiniones pueden diferir a este respecto, pues hay personas excesivamente serias o pesimistas que siempre juzgan mal a una broma en el púlpito, de lo que estábamos hablando anteriormente. Hay momentos que no les cae bien a una persona, no a todos les caemos bien las personas, ¿no? O sea, dependiendo. Y otras que sí quieren hablar en el púlpito, casi tan diversión como en un circo, o sea, que exageran, hablan demasiado en ese momento. Despertando tenemos como despertando interés. Hay métodos para esto, para despertar interés, según lo que he verificado en algunos textos que estuve revisando. Para esto no basta anunciar desde el principio que vamos a predicar sobre el tema, muy importante, ¿no? Pues cuando habremos usado esta expresión media docena de veces como introducción a nuestros sermones, los oyentes ya no encontrarán interesante que lo digamos otra vez. Eso es repetidamente ese método que interesa. El único medio para despertar el interés es hacer una introducción tan interesante que ponga a los oyentes en favorable disposición para escuchar el resto del sermón. Eso es lo que estábamos indicando antes de las preguntas del pastor, que decía
las preguntas sobre la introducción. Unos ejemplos de introducción, lo cual lo estuvimos presentando. Una de las mejores formas de la introducción, siempre que exista tal posibilidad, es la referencia a un hecho actual, a un incidente que se ha publicado en los periódicos. Puede ser, ¿no?, de esa manera, pero depende de cómo se maneje el predicador. Que el predicador, sobre todo, si es más inteligente que un verdadero servidor de Dios, predique no la palabra, sino sus propios comentarios a los sucesos del día. Tal introducción debe ser siempre solamente una excusa para entrar en materia, un medio para llamar la atención de los oyentes, pero no el verdadero tema del sermón, el cual ha de ser siempre Jesucristo, su obra y su enseñanza. Otro método de despertar la atención es la introducción a explicar el origen del propio sermón, ¿no? Esta es una introducción extraordinaria de la que no se debe abusar. Porque a veces los predicadores dicen, me pasó esto tal día y eso me hizo inspirar en este motivo. Y sí lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado. He llegado a una iglesia y siempre ponen una experiencia y justo dice que de ahí le salió el sermón. O sea, por eso le vino algo que le encendió esa chispa para poder tener el sermón. Esa introducción extraordinaria de la que no se debe abusar, o sea, sí utilizarlo, pero no tan seguidamente. El público tolerará al predicador, le cuente sus experiencias íntimas de vez en cuando, sobre todo si nota en el mismo un sentimiento de sinceridad. O sea, que siente el púlpito que está hablando con todo el énfasis de que le ha sucedido a él, porque como miembro, como cristiano que es, no puede mentir, entonces tiene que hablar con toda la sinceridad del caso para que eso le llegue al creyente que está escuchando el sermón. O sea, le ponga esa énfasis. Puede empezar algunas veces con una ponderación de la verdad o doctrina que nos proponemos exponer. Como todos los demás, las clases de introducciones, esta es buena cuando no se abusa de ella o que se alterna con muchas otras. Estamos hablando de la anterior, ¿sí? De las situaciones que él ponga, la sinceridad de lo que le ha sucedido. A veces resulta necesario empezar a discurrir, o sea, a apurar o a decir, con una introducción sacada de contexto. La ocasión en que fueron dichas las palabras del texto, las circunstancias que lo rodean a la persona que la pronunció o escribió, etc. Seguimos con en un supuesto caso de ejemplo, supongamos que ahora tenemos que desarrollar que sea Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El predicador puede formular la introducción de la siguiente manera. Es un ejemplo que estamos, o sea, vagamente se lo trató o se lo trata de poner. Puede empezar explicando en vigorosas frases los sentimientos del corazón de Cristo ante la incredulidad y dureza del corazón de aquellos privilegiados habitantes de Galilea. Eso lo dice la palabra. Del gozo de Cristo mismo al ver que algunos habían comprendido la doctrina del reino y su misión divina, como fue con el apóstol Pedro y otros. O sea, siempre poniendo el énfasis de, como dijo el pastor, como le pasó a Moisés, como le pasó así indicaba. El predicador podría despertar interés para la enseñanza de este preciso texto si se pudiera contar, por ejemplo, de un modo gráfico, vivo, de un hombre o una mujer a quienes ha ido venir muy cargados, supongamos con una gran haz de leña, y lo feliz que fue tal persona cuando supo poner su carga sobre otra. Quizás el marido o un hijo que le salió en su auxilio. Pero tal ilustración carece de interés si el predicador no puede decir que es un incidente de su propia experiencia. Y el pastor dijo que no se ponga las propias experiencias, pero aquí se lo da a notar. Y por su honradez, como servidor de Dios y como cristiano, no puede permitirse hacer una tal afirmación si no fuera cierto.
Tenemos también los límites de la introducción. No debe ser excesiva ni larga. La introducción no debe ser excesiva, larga. Se trata de preparar solamente el interés del auditorio. Y es un peligro decir en el exórdido lo que tiene que ser expuesto en el sermón. Igualmente lo es divagar tanto a frases ampulosas y huecas en esta primera parte del sermón, que en lugar de despertar interés al público, lo despierta por cansancio. Usar referencias tratadas anteriormente, no repetidas. Entre las ilustraciones de carácter personal, esta da a referir algo de interés que el predicador ha visto y que sus oyentes desconocen, como un monumento, una obra de arte, una costumbre indígena. El doctor Torres dice que ha usado como introducción en un sermón que ha predicado un sinfín de veces y con la cual ha ganado millares de almas. La descripción de un cuadro que vio en una galería de pinturas de Europa. De modo que acostumbraba a decir que en su viaje de Europa había quedado bien pagado por el interés despertado por ese medio. Para el uso de tal clase de material, el predicador debe, empero, o sea, tratar dentro, hacerse cargo de que el oyente no ha estado con él y la narración debe ser clara y detallada, pero omitiendo cuidadosamente aquellos detalles que no tienen referencia al tema u objeto que se propone. Eso no es una parte de la introducción, o sea, son límites que se puede poner, ¿no? O sea, se puede narrar o se puede contextualizar, pero si es repetidamente, vagamente, y ha estado un oyente, se va a hacer cansado, la referencia va a ser ya continua. Ciertos predicadores empezaban de frecuencia sus sermones sobre diversos temas, refiriéndose a monumentos, como lo estábamos diciendo, a Colón en Valladolid, donde aparece el león de Castilla, arrancando el escudo español, la palabra non, y dejando el plus ultra. Otra de los límites de la introducción está la ilustración. Puede ser usada provechosamente como introducción a causa del interés que despierta, pero es necesario recordar que su carácter es naturalmente introductivo, o sea, introducción, estamos hablando de la introducción, y por consiguiente, una vez presentada la ilustración, no puede acompañar de consideraciones concluyentes tales como, del mismo modo Cristo, el que es llamado el León de Judá, no ha hecho evidente la existencia de un mundo más allá y no ofrece una gloria de esperanza de la vida eterna, pues tales frases son más adecuadas para el final que para el principio del sermón. Por eso, si queremos usar una ilustración como esta para introducir en el sermón, no podemos agotar desde el principio las consideraciones naturales a que se prestan, sino decir, los hombres piensan que no existe nada más allá de la muerte. Tenemos otros límites de la introducción. Si el predicador trae una afirmación conclusiva al principio del sermón, la gente considerará ocioso seguir el curso del mismo. Pero si formula preguntas de capital interés poniéndose en el terreno del escéptico, ¿se despertará el interés para saber cómo va a responder el predicador a tales preguntas y cautivará la atención hasta el final? Aunque muchos de los oyentes hayan asistido 1000 veces a los cultos y conozcan el evangelio tanto como el mismo predicador, este ha de desconocerlo al preparar el sermón y hablarles como si fuera la primera vez que lo oyeran. O sea, intenta que así conozcan de la palabra, el predicador intente abordar con ese nuevo mensaje una nueva, algo que le impacte al creyente. O sea, puede ser que conozca de la palabra, pero el mensaje lo llena y le da ese énfasis de seguir con la palabra del Señor
siempre firme con fe y con ella. El segundo lugar, porque los mismos oyentes antiguos no les gusta oír un sermón desordenado, en el cual se dicen las últimas cosas al principio, sino que se escuchan con mucho mayor deleite un discurso que empieza y sigue en el orden lógico. Esta es una bibliografía, pastor, del tema donde se sacó la mayoría de las... Y eso es todo, pastor. Ok. Ya ustedes han escuchado características de las conclusiones y vieron un par de ejemplos de conclusiones también. Es importante que ustedes busquen en sus libros Pastor, introducción, no conclusión, introducción. Perdón, introducción. Gracias. Es importante que ustedes busquen en sus libros de homilética ejemplos, muestras de introducciones y que los copien en sus Biblias. Cómo introducir bíblicamente. Yo recuerdo en mis comienzos por allá, hace unos 25 años, a mí se me ocurrió predicar sobre Isaías y les pongo este ejemplo. Les pongo este ejemplo para que ustedes vean cosas que no se debe usar. Y si lo va a utilizar, debe ser con mucho cuidado. Isaías 1, capítulo 1 de Isaías. Versículos 18. Yo quería predicar o prediqué sobre Isaías, el capítulo 1, sobre todo donde habla del 18. Venid a mí, versículo 18, 17, 18 y 20, 19 y 20. Y el 4 dice, oh gente, 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y luego el 6 dice, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. A mí se me pasó la mano en la introducción, pero la verdad que la introducción, ya cuando hice la introducción, comencé hablando sobre la iglesia, dando las gracias por haberme invitado y dándole saludo de parte de la iglesia nuestra, mi esposa y yo. Y luego se me ocurrió decir, antes de abrir la Biblia, que vosotros sois toda una llaga, desde la planta de vuestros pies hasta la coronilla de vuestras cabezas. Sus llagas están podridas. Y por ahí seguí hablando. Unos 2 o 3 hermanos pensaron que yo estaba hablando acerca de ellos y se pararon para irse. Y yo tuve que adelantar la introducción y decir, esto le dijo Isaías al pueblo rebelde de Israel. Cuando yo dije así, entonces ellos se voltearon y se volvieron y se sentaron. Entonces abran sus Biblias, puestos de pies, por favor. Abran sus Biblias en Isaías capítulo 1. Vamos a hablar acerca de
la enfermedad que produce el pecado. Y fíjate, y yo no pensaba que iba a causar una impresión. Óigase, y la gente estuvo atenta, los 30 minutos que prediqué, la gente estuvo atenta. Pero esa introducción es peligrosa porque ya las personas estaban yendo. Porque ellos pensaban que yo les estaba diciendo a ellos que ellos eran pudredumbre y que tenían llagas, y hasta que tuve que decirle que eso fue lo que le dijo Isaías, el profeta Isaías, al pueblo de Israel. Hay que tener mucho cuidado con querer causar una introducción que cause tanto interés que sea prácticamente una introducción explosiva. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces yo por eso prefiero leer lo que voy a leer el texto bíblico de frente. Dios les bendiga. Abran sus Biblias puestos sobre sus pies. Vamos a orar, leemos la palabra de Dios y de ahí, siéntense por favor, y de ahí, después que oro, saco una introducción de la misma palabra de Dios. Nadie podrá señalarte que tú utilizaste una ilustración personal o que hablaste de fulano de tal. Porque es que a veces dicen que el pastor regaña del púlpito, o el pastor, en vez de conversar con la persona, dice las cosas desde el púlpito. No necesariamente es así. Muchas veces que el Señor está hablándole a la persona, aunque muchos pastores regañan, hablan cosas que no tienen que hacer de otros miembros de la iglesia, en vez de decirle personalmente en su oficina. Entonces la mejor introducción es esa. Comience la introducción así. Y la mejor conclusión es ahí en el capítulo. Predique un capítulo. No va a predicar los 30 versos, pero tome un capítulo y pídale a Dios que de ese capítulo, usted pueda sacar una buena introducción, pueda desarrollar un buen tema, un buen sermón, y pueda de ese capítulo hacer una buena conclusión. Es lo mejor, mis hermanos. Van a predicar sobre Juan 3, háganlo. Háganlo del 1 al 13, del 1 al 14 o del 1 al 15. Y utilicen la introducción con Nicodemo. Había un hombre principal entre los fariseos, esto y esto y esto y esto y esto, y este hombre esto y esto y esto y esto. Y luego 3 puntos. 3 puntos acerca del nuevo nacimiento, de lo que él no entendía. Y al final, una conclusión. Pero en cada uno de los 3 puntos debe haber una ilustración bíblica. Y cuando usted predica así, usted no cansa a la audiencia. Porque cada vez que usted da una introducción, usted no tiene que leer. Usted les dice a ellos la introducción. Como yo hablaba esta mañana con un hermano. Cuando Abraham iba a matar a su hijo Isaac. Lo iba a hacer. Hermanos, lo iba a hacer. El libro de Génesis, capítulo 22, cuenta la historia de un hombre de fe que iba a matar y puede decirlo rápidamente en 1 minuto. Y al 3er día de caminato fue el lugar, dijo, espérenme aquí que ya vengo. Y ustedes ponen esa introducción impactante. ¿Ok? Un punto impactante. Y si todos los puntos resultan impactantes, gloria a Dios. Una conclusión recapitulando. ¿Por qué recapitulando? Porque es como si le estuviera dando el sermón otra vez en una cápsula. Pregúntele a los hermanos cuando salen de la iglesia, mira, ¿de qué habló el pastor? No recuerdan. No recuerdan. ¿Por qué? Porque no hace unas buenas ilustraciones. No le da brillo, no le da luz. Entonces ellos no recuerdan. Y no se salva, la gente no se salva. Porque si tú como miembro de la iglesia no sales sin entender cuál era el tema del sermón,
Imagínese el que está ahí de visita, ¿cómo puede entender? ¿De qué manera? Por más que usted persuada, no entiende el sermón, y si no entiende el sermón no se salva. El Espíritu Santo no trabaja sobre él para arrepentirse, porque no lo entendió. Por eso es que el sermón debe ser sencillo, utilizando las palabras más sencillas que usted conoce. No puede hablar de palabras extrañas, no. Diga las cosas sencillas. ¿Ok? Hermano, muy bien, hermano Luis Arturo. Hermano César Alejandro. Ok, pastor. Le toca Por a usted. favor, hermana, ayúdeme, hermana. 20 minutos. Si es que llega, creo que es más corto el suyo. Más corto lo tengo, pastor. Bueno, buenas noches, hermanos. Mi tema es la conclusión del sermón. Bueno, aquí tengo una palabra tan fácil como aterrizar en un avión. Pues bueno, hermanos, aquí tengo una frase de Floyd Woodward que dice, la otra hermana, por favor. Una gran parte del éxito permanente del mensaje depende de la conclusión. El clímax del sermón debe coincidir con la conclusión. ¿Qué significa ese término? El clímax es el punto culminante, el momento de más emoción, la parte cuando más conmovido está el predicador y el auditorio. La meta de todo buen predicador debe hacer llegar de manera eficaz el mensaje que Dios le ha dado y capturar la atención de sus oyentes. Tenemos un ejemplo en Hechos 16:14. Se lo voy a leer. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos que Lidia fue cautivada por la palabra de Pablo y Dios le abrió el corazón para que estuviera atenta a la predicación. Eso es importante, mis queridos hermanos, cuando el sermón es eficaz y hay la atención de los oyentes. El oyente va a estar siempre atento al sermón. Por eso es importante recibir de Dios un buen tema que sea apoyado por un texto bíblico y luego ordenar las ideas principales del tema en divisiones y subdivisiones. La preparación de la conclusión no es algo que se deba tomar a la ligera. De hecho, es tan importante que toda la preparación y belleza de la exposición del sermón completa puede echarse a perder si no se sabe concluir adecuadamente. Aquí tenemos otro punto: cómo formular la conclusión del sermón. No debemos olvidar que la conclusión debe ser breve, no debe volverse a profundizar en los puntos antes dichos, pero deben presentarse estas verdades a los oyentes de manera eficaz y gran entusiasmo, con el propósito que estos pocos minutos lo lleven a la reflexión. Veamos aquí algunos ejemplos, algunos métodos. Haciendo una recapitulación del tema. Esto significa volver a explicar de manera extensiva todos los puntos del tema
sino simplemente mencionarlos para dar lugar con énfasis a un pensamiento final que terminará en el llamamiento o exhortación del mensaje, haciéndolo en forma de lecciones aprendidas. El predicador puede reflexionar brevemente bajo la palabra, por tanto, o para finalizar, o en un resumen podemos aprender. Y a continuación, enumerar brevemente las lecciones que se pueden aprender de la predicación. Otro punto es usando una buena narración o ilustración. Se puede narrar una historia, anécdota, poesía o cualquier ilustración que refuerce de manera breve el pensamiento central, terminando el mensaje con una serie de preguntas. El predicador puede preguntar al final de su sermón de esta forma. Aquí están las preguntas. ¿Cómo podemos aplicar estos principios en nuestras vidas? ¿De qué manera podemos evitar cometer estos errores? ¿Qué necesitamos para recibir estas promesas? Con las preguntas adecuadas, podemos invitar al oyente a que reflexione dentro de sí y reconozca a la luz de sus propias respuestas la necesidad que tiene de Dios o corregir las partes que están mal en su vida. En otras ocasiones, el predicador puede concluir recitando el texto de la predicación o cualquier otro versículo que refuerce el tema central de la predicación. Aquí tenemos características de una buena conclusión. Para que la conclusión sea efectiva, esta debe reunir ciertas características. Debe ser breve. Por muy buena que sea la conclusión, si esta es demasiado larga, hará que sus oyentes pierdan su interés, ya que tienen tiempo de estar esforzándose por poner atención a todas las palabras que el predicador ha expresado a lo largo de todo el mensaje. Debe ser positivo. La conclusión no debe tener palabras de regaños ni expresar sentimientos de perdición y derrota, sino debe mostrar la esperanza que hay aún para las cosas más difíciles de este mundo. Debe tener una relación estrecha con la idea central del mensaje. Las palabras finales deben tener una relación directa con el tema que se ha predicado. Por ello, el predicador debe planear sus últimas palabras y asegurarse que éstas conducirán al oyente al clima de su exposición para que la palabra de Dios haga el resto del trabajo. Ahora tenemos los llamamientos. Aquí vemos que no queremos terminar sin decir una palabra sobre las cuestiones de los llamamientos. No estamos en contra del sistema cuando el ambiente es propicio. El predicador tiene la convicción de que hay entre el auditorio, o sea, oyentes maduros, es decir, con bastante conocimiento del evangelio, para comprender en el paso que van a dar, faltándoles solamente la decisión. Insistir e insistir hasta provocar decisiones inmaduras de personas que ignoran los principios esenciales del evangelio. Además de ser insensato, para el predicador puede resultar en perjuicio de tales almas, ya que tales personas pueden venir a considerarse convertidas por medio de un acto mecánico que no afectó su corazón y que nada tiene que ver con el nuevo nacimiento. Evitemos la frialdad como los excesos en este momento solemne del sermón,
pues ni la excesiva insistencia ni la gritería extremada son señales evidentes de la inspiración del Espíritu Santo. Tenemos otro punto que tenemos la otra hermana, que es la iglesia en la conclusión. Los diáconos y miembros de cada iglesia deberían ser educados acerca de la solemnidad de la conclusión. A veces son estos mismos que contribuyen a distraer la atención sin darse cuenta de ello, haciendo preparativos para la terminación, tales como abrir las puertas, repartir himnarios para el himno final. Otras veces, miembros más entusiastas que discretos intentan corroborar el éxito del sermón, susurrando exhortaciones o alabanzas acerca del mismo o personas inconvertidas, a lo que es todavía peor, incitándolas a levantarse. Algunas veces el predicador se ha sentido tentado a detener el sermón y pedir misericordia a las personas que en aquellos solemnes momentos se les ha ocurrido levantarse para salir del templo. No diremos nada del desastre que significa un bebé que rompe a llorar o se inquieta durante los 5 minutos finales del sermón. Algunos predicadores tienen la costumbre de pararse y aguardar en silencio hasta haber pasado tal interrupción. Siempre es desagradable tener que hacer esto, ya que cuesta coger la atención del auditorio. Atención distraída es atención perdida. Por esto, los miembros deberían conjurarse en ayudar al pastor, los diáconos, atajando del modo más discreto y rápido cualquier perturbación. Los creyentes en general, bajando sus cabezas para orar sin volverla de un lado para otro para ver si se levanta alguien. Nada puede perjudicar tanto las decisiones como esta curiosidad imprudente. Pastor, gracias. Esta es mi posición. Está bien, mis hermanos. Entonces, concluimos con esto, de que una buena conclusión, valga la redundancia, es recapitulando, haciendo un resumen, diciendo lo importante de cada punto. Y ahí mismo vamos preparando el ambiente para hacer el llamado final, para persuadir. No olviden la aplicación. ¿Alguien de ustedes recuerda lo que es la aplicación? Aplicarlo en la vida de cada cristiano. Así es. Cada punto número 1, además de la ilustración, que es el ejemplo bíblico, usted tiene que aplicarlo a las personas que están ahí. ¿Quiénes de ustedes ha sido capaz de sacrificar a un hijo por fe? ¿Quién lo ha hecho? Bueno, Abraham estuvo dispuesto para hacerlo. Porque si tú dices que Dios lo hizo, te van a pensar, bueno, sí, pero Dios es Dios. Y ofreció a su hijo, que también es Dios. Gran cosa. Póngame un ejemplo de que yo pueda palpar. Bueno, Abraham lo hizo. Si Dios no le llama a Abraham, él hubiese matado al hijo. Es un ejemplo típico de cómo dar su vida, dar la vida de su hijo por un mandato de Dios. Eso sería extraordinario en un sermón devocional, de ánimo, hablando acerca de la obediencia. ¿Qué tan obediente tú eres? ¿Te atreverías tú a dar tu hijo si Dios te lo pide? Claro, te van a decir que sí, pero cuando llegue el momento no lo van a hacer. Entonces, apliquen, sí, Anita.
Pastor, disculpe que lo interrumpa. Lo que pasa es que usted hablaba de hacer una recapitulación en la conclusión. Me acuerdo que la hermana Fabiola hizo una recapitulación en la conclusión y parecía que no estaba bien. Entonces, yo estoy en esa incertidumbre. Cuando voy a dar un sermón, ¿puedo recapitular o no puedo recapitular? De acuerdo a lo que dijo el hermano César, se puede recapitular. Sí, lea el libro y se va a dar cuenta que es la primera. Recapitular es lo primero. Usted hace un ejemplo, pone un resumen de los 3 puntos. Si presentó los 3 puntos en 15 minutos, usted va a hacer un resumen ahora en 2. Porque recuerda, debe concluir en 3 minutos. Y luego tiene 3 minutos más. Ya vienes preparando el ambiente para persuadir. De tal manera que el clímax de la persuasión es el llamado. Si has preparado el ambiente, si has hecho una buena recapitulación, una buena conclusión, ahora el clímax es ya hacer el llamado. De ustedes, ¿han entendido ustedes lo que hizo Cristo por ustedes? ¿Quién desea entregarse al Señor y hablar lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario? ¿Cómo murió en lugar de esta persona? El primer llamado que se hace a salvación. No extenderse mucho, porque entonces va a durar. Son 3 minutos que tiene para hacer el llamado y la persuasión. Son 3 nada más. No puede extenderte 3 minutos para hacer un llamado. Llamado a salvación, llamado a reconciliación y llamado a santificación. En la iglesia, tú tienes que santificarte. El pastor tiene que hacer un llamado que los miembros de la iglesia entiendan que tienen que purificar sus corazones, tienen que santificarse, tienen que pasar al altar para que alguien ore por ti. ¿Quién necesita oración? Los que necesiten oración pasen al altar. Y una amiga tuya, una hermana tuya, va a pasar a orar contigo y a orar por ti. Sí, ¿quién habló, por favor? Diga. Yo, pastor. Dígame. Ya, algo que usted topó, acláreme algo, sáqueme de una duda. Referente a la aplicación. Si de pronto en el ejemplo que usted da de Abraham, yo conversando y me ha pasado con personas conocedoras de la palabra, incluso hasta con pastores, que Abraham cuando le dijo de sacrificar al hijo, él lo fue a hacer. Y si yo digo, bueno, Dios también dio a su hijo y lo sacrificó, y van a decir, bueno, la respuesta sería, es que él es Dios. Me ha pasado cuando he tocado el tema de Moisés, cuando él ayunó los 40 días y 40 noches, y la respuesta que me suelen dar es que él fue un estereotipo de Jesús. ¿Qué hay respecto a eso? Bueno, recuerde que no es estereotipo. Es tipo. Sí, es tipo. Y la verdad que si tú miras a Moisés, no hay tanto lo de tipo de Jesús. Hay otros que son, sí, hay otros que son mucho más. Fíjate, cuando hablamos de la aplicación, debemos aplicar algo que sea creíble. Recuerden en 1 Corintios, Pablo dice que sean imitadores de mí mientras yo imito a Cristo. Fíjense ustedes, Pablo no dijo que imitaran a Cristo. Porque es que si tú le dices a una persona, no, mira a Cristo, imita a Cristo. Esa no es la idea. Tú debes seguir los pies, debes seguir a Cristo para que ellos te imiten a ti. Tú vas a ser el modelo terrenal a seguir, no Cristo. Porque es que te van a decir, sí, pero es que ¿cómo puedo yo ser igual a Cristo? Te lo van a decir.
Y eso puede ser una piedra de tropiezo. Por eso Pablo lo dijo. Sed imitadores de mí, mientras yo imito a Cristo. O sea, aplicar el mensaje es aplicarlo. Primero tú lo aplicas a tu vida, Edith. Cuando lo está preparando, tú lo aplicas a tu vida primero. ¿Cómo puede ese mensaje cambiar tu vida? Si estás predicando sobre obediencia, tú tienes que aplicarlo a tu vida. Tú tienes que ser la primera obediente y hacer lo que dice el mensaje. Si habla de obediencia, tú tienes que decir, bueno, este mensaje me ha enseñado sobre obediencia, no estoy siendo obediente a la palabra de Dios. O sea, aplicártela a ti y luego aplicarla a la congregación. ¿Ok? Si es hablando de fe, tienes que aplicarla a la congregación. ¿Qué tanto es tu fe? ¿Qué tanta fe hay en tu vida? ¿Serías tú capaz de hacer tal cosa por fe? Al mismo tiempo tú estás retando. Digo, retando no es regañando, retando en el sentido exhortando a la congregación. ¿Qué tanto tú obedeces al Señor? ¿Qué tanta humildad hay en tu vida? Eso es aplicar el sermón a las personas. Preguntándole nomás, ¿cómo está tu vida, cristiano? ¿Qué tan cerca de Cristo estás tú? ¿Entienden? O sea que la aplicación es importante, y para no aplicar el mensaje al final, porque se puede olvidar, entonces aplique cada punto. Punto número 1, hablando sobre humildad. ¿Qué tan humilde tú has sido durante el transcurso de tu vida en Cristo? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te das cuenta? Debes ir aplicándolo a la vida de los oyentes. Porque si no lo haces punto por punto, al final se te olvida la aplicación. Y si es que predicación sin aplicación, no es predicación. Es como ir a comprar a un abasto y no llevar dinero. Así es la predicación sin aplicación. Lo mismo, predicación sin ilustración no es predicación. Porque las personas no van a entender. Y la única manera de entender es demostrando las cosas. Mira, esto es así. Es mostrando. Estos zapatos están brillosos. Es mostrándole el brillo de los zapatos. Igualmente es lo mismo en la predicación. Es mostrándole para que ellos puedan entender las cosas y puedan metanoia, puedan cambiar y puedan arrepentirse. ¿Podría haber dos tipos de conclusiones, pastor? ¿Ah? Podría haber dos tipos de conclusiones. Por ejemplo, una al llamado y otra para la iglesia, los convertidos. No, eso no es. Recuerda lo que le dije. Hay 3 llamados. Tú debes hacer siempre 3 llamados. Un llamado a salvación. Eso se llama llamado. O sea, la conclusión es concluir. Es concluir. Es hacer un resumen de tu sermón. Pero una vez que tú haces el resumen, entonces resumimos esto. Por ende, ¿quién de ustedes se quiere entregar a Cristo Jesús? Tú tienes que estar seguro o segura que ellos han entendido el mensaje. Porque si no lo han entendido, es más, hay personas que antes de uno hacer el llamado, ya están levantando la mano, que se quieren entregar a Cristo. Muchas veces sucede eso. Ya entendieron el mensaje y muchos no solamente levantan la mano, sino que pasan al frente. A mí me tocó un sermón en una de esas iglesias allá en Guayaquil y una persona invitado, pastor,
pasó. Resumiendo, concluyendo, pasó al púlpito, al altar. Y ya yo le había dicho a los hermanos que estuvieran preparados para cualquiera que pasara al altar, vayan allá, abrácenlo y pregúntenlo: hermano, quiero orar por ti. ¿Cómo puedo orar por ti? Y él te lo va a decir: no, me quiero entregar a Cristo. Entonces tú lo llevas a Cristo. O he estado apartado del Señor y que me quiero reconciliar con el Señor. Y él te lo va a decir. ¿Ok? O pasé acá a orar porque he estado un poco apartado del Señor y quiero santificar mi vida. Quiero ofrendar todo mi ser a mi Señor. Y tú ahí ora con él. Y luego siguen como amigos. Le pide el teléfono, lo llama. Y oran, se toman un café y te has ganado a un hermano. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, hermana. Sí, eso es bueno, que en cada punto, vamos a poner un ejemplo. Efesios 2, yo siempre lo pongo como ejemplo. Efesios 2, del 1 al 3. Lo que éramos antes. Punto número 1, lo que éramos antes. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Lo que éramos antes, muertos en nuestros delitos y pecados. Y tú explicas que no es una muerte física. Aunque hueles a muerto, pero no es una muerte física. Es una muerte espiritual causado por el pecado. Eso éramos nosotros antes. ¿Qué hizo Jesús? Punto número 1. Muertos en nuestros delitos. ¿Cómo estábamos antes? ¿O qué éramos antes? ¿O cómo estábamos? Muertos. Lo que éramos antes. Exacto, lo que éramos antes, muertos en nuestros delitos y pecados. Ustedes lo acomodan como puedan. ¿Ok? Y ese punto número 1, una vez que tú lo desarrollas. Pecados y delitos. Perdone, hermana. Ese punto número 1, una vez que tú lo desarrollas, entonces tú lo aplicas a las personas. ¿Están ustedes muertos en vuestros delitos y pecados? ¿Hay alguien muerto en vuestros delitos y pecados? Y ahí pones la ilustración. ¿Quién estaba muerto en sus delitos y pecados? Aún andando con el maestro, Judas. ¿Quién está muerto en sus delitos y pecados? Aquel que no ha conocido a Cristo. Porque después que lo conoce, aunque sigue pecando, cada vez menos y doliéndose por el pecado, tiene la posibilidad de arrepentirse con cada pecado. El Espíritu Santo lo lleva al arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, si sigue pecando y haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, entonces el Espíritu Santo, hay algo extraño ahí en tu vida. O no eres salvo, o lo tienes contritado, o lo tienes apagado. Entonces, haz el primer punto, lo aplicas a la congregación y haces una ilustración. Un ejemplo, la ilustración es un ejemplo para que los que están ahí sepan lo que tú estás hablando. ¿Qué hizo Cristo? Nos dio vida. O sea, nos salvó. Antes estábamos muertos en nuestro delito y pecado y Cristo nos salvó. ¿Cómo lo hizo? Por gracia. O sea, es un regalo inmerecido. Por medio de la fe. También la fe es un regalo, no es de nosotros. Viene por el oír la palabra de Dios. No es por obra, porque si es por obra, entonces tú te glorías. Y ya no es por gracia. Si es por obra, no es por gracia. Y si es por gracia, no es por obra. Y ahí tú pones una ilustración
de la salvación y la aplica. Puedes hablar sobre la salvación de Pablo. ¿Cómo se salvó Pablo? ¿Cómo se salvó Mateo? El llamamiento de Mateo. El llamamiento de los dos hijos de Zebedeo. ¿Te das cuenta? Hay tantos ejemplos bíblicos. Entonces, lo que éramos antes, muertos. Lo que hizo Jesús nos dio vida. Y el versículo 10, lo que somos ahora. ¿Qué somos ahora? Hechura para buenas obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ella. ¿Vio usted? Ahora somos hechura para buenas obras. Y ahí pone una ilustración de buenas obras. Las obras de los creyentes. ¿Quiénes hicieron obras en el Nuevo Testamento? ¿Qué hicieron los discípulos? Y lo aplica. Pone la ilustración y lo aplica. Aplicarlo, lo que es hacer buenas obras. No es hacer obras para salvarte. Es después de salvo hacer buenas obras. ¿Con qué propósito? Para tus recompensas. Y ahí le puedes hablar sobre el tribunal de Cristo. Cuando tú vas a ser recompensado por tus obras. Y puede hablarle de los tres tipos de obras. De madera, de heno y de hojarasca. Siempre la aplicación, siempre el punto y siempre la ilustración. Recuerden, es una casa, una buena puerta amplia que tú puedas entrar sin ningún problema. Vean ustedes que la puerta, ¿qué distancia tiene la puerta? ¿Qué tiempo tú tomas para entrar a una casa y pasar el umbral? ¿Qué tan ancho es la puerta? ¿2 metros, 3 metros? A hermana María Elena. ¿Qué tan larga, qué tan ancha, qué tan larga es la puerta? A ver, la puerta es 220. ¿Cuántos 220 por 90. centímetros? No, ¿cuántos 220, centímetros? 220 por 90 de ancho. No, ¿cuántos centímetros usted cruza cuando pasa una puerta? Ah, perdón, 3 centímetros, 4 centímetros. Sí, 5 centímetros. O sea, el marco de la puerta es la distancia que usted camina para entrar a la casa. Entonces, la introducción que está representada con la entrada no puede ser larga. Nunca hemos visto una puerta que mida 1 metro, que usted camine un metro para atravesar la puerta. Es posible que tenga 10 centímetros, 15, yo qué sé, 20 centímetros, y que usted con medio paso ya la atravesó. Así debe ser la introducción. Y fíjese usted que cuando usted entra a la sala, comedor, cocina, ahí hay ventanas. ¿Por qué? Porque usted necesita tener luz en ese sitio. Así es la aplicación también. Eso, sala, comedor, cocina. Eso es el desarrollo del sermón. Punto 1, 2 y 3. Y usted va a ver varias ventanas ahí. Son importantes las ventanas. Son las ilustraciones. Y usted se aplica el sermón. Si tú no lo aplicas, las personas no lo entienden. Tú tienes que aplicar las cosas y dar ejemplos. Aplicártelo a ti, a tu vida. Pero no los ejemplos tuyos, sino los ejemplos bíblicos. Y al final la conclusión es igual que la salida, la misma puerta que va al patio. ¿Qué tan ancha es? Del mismo tamaño, del mismo grosor de la puerta de entrada. Esa es la conclusión. Por eso es que la conclusión es apenas el 10% del sermón, igual que la introducción. ¿Entienden? Ok, para la próxima, prepárese la hermana Kelly. Anote por favor, hermana Lourdes, para que le diga a la hermana Kelly
que tiene que hablar el próximo viernes acerca de el uso de las ilustraciones. Hermana Sofía. Pastor. A usted le toca para el próximo viernes elocuencia y retórica, ¿ok? Sí, pastor. Okay. Esté lista porque si tenemos tiempo, le toca a usted, ¿ok? Sí, hoy día yo ya lo tenía porque usted nos dijo eso, que tengamos todos listos. Muy bien. Gracias. Pedro y Lourdes, actitud y gesto para el 20. Mayo 20, Pedro y Lourdes, actitud y gesto. Y para mayo 20, hermana Pilar, muletillas. Mayo 20, es posible que sea mayo 20, pudiera ser el 27 también. Ok, los predicadores de la próxima semana. Hermano Luis Arturo, sermón expositivo. Ok. Y hermano César, sermón textual. Ok, pastor. Prepárense, hermana Fabiola. Hermana Fabiola. Sí, pastor. La voy a utilizar bastante la próxima semana, ¿oyó? Ok, ok. Con la crítica constructiva al hermano Luis Arturo y al hermano César. ¿Ok? Vayan anotando, escuchen el sermón, por favor. Vayan anotando sus puntitos. Y cuando vaya a hacer la crítica, ya usted tiene aquí anotado. Hermano, usted dijo su introducción fue de 1 minuto. Su introducción no fue impactante. Su introducción fue muy larga. Su introducción no estaba ligada al tema, al texto, al sermón. ¿Ok? Pastor. Sí. Disculpe que le interrumpa, tengo que salir a hacer una comisión. Vaya, hermano, que ya terminamos. Ya, vaya. listo, gracias. Hasta mañana, señores. Dios les bendiga. Bendiciones. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pregunta, por favor, o ya terminamos. Ok, no hay pregunta. ¿Quién ora, por favor? Yo oro, pastor. Por Oremos, favor, hermano. por favor. Amado Padre que estás en el cielo, Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta noche, por esta enseñanza, estudiando cada día de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, necesitamos dedicarnos más tiempo, Padre, necesitamos más sabiduría, danos sabiduría, Señor, conocimiento, entendimiento, Padre, te lo ruego. Dispone nuestros corazones.